Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo episodio acerca del libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa. El día de hoy me voy a centrar en el octavo capítulo. El episodio anterior, quizás habrán notado que mencioné que por error me había adelantado al octavo capítulo y por lo mismo no pude profundizar tanto en el capítulo 7 en el que cómo es que está afectando las redes sociales y los smartphones a los hombres jóvenes principalmente. Bueno, tal vez después profundicemos en eso. Mm, y ya sea el audio o el video, notarán que hay un salto. Es porque esa parte que me salté, empecé a hablar del capítulo 8 y esa parte que fueron como unos, ¿qué habrán sido? ¿10 minutos? ¿12 minutos? La corté para mejor centrarme totalmente en este episodio, en este capítulo. A ver, aquí tengo que hacer varias anotaciones. Al momento de yo leer este capítulo, me recordó una lectura que hice más o menos cuando yo cumplí 15 años, un 17 de abril. No me acuerdo si aquella vez fue domingo, o tal vez sí, tal vez no, o tal vez fue jueves, no importa, la verdad. El punto es que desde entonces yo tenía el hábito de leer algunos artículos de opinión política en el periódico local, que era bastante malo, por cierto, sigue siéndolo, tal vez más ahora, pero esos extractos de política, digamos que valían la pena en aquel entonces. Eran como cuatro, cinco o seis artículos. Estamos hablando de una era anterior al Internet. El punto es que yo conocí a un autor llamado Javier Sicilia mucho antes de que, bueno, no mucho antes, más bien, lo conocí no por su apoyo al movimiento Nactial, no por su marcha por la paz, no por sus apoyo inicialmente y luego, digamos, problemas, diferencias que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. Yo lo conocí a él antes de eso por un artículo que escribió, no sé si originalmente en la revista Proceso, y este artículo fue retomado por el periódico local. Y comenzaba así, el 17 de abril de X año, no recuerdo bien la fecha. El Papa, en aquel entonces, no sé si todavía era Juan Pablo II, es que le estaba haciendo referencia, a ver, ahorita voy a explicar un poco más. Hablaba acerca de que el Papa había escrito una encíclica y había dirigido una carta a un amigo suyo, en el cual le decía que posiblemente ellos eran la última generación de hombres que habían estado realmente encarnados, que realmente estaban vinculados con el mundo, que habían habitado y crecido en el mundo. Y él utilizaba una expresión en alemán que el autor lo mejor que podía traducirlo al español era desencarnarse. Este concepto y este artículo me llamó mucho la atención, tanto que en aquel momento recorté el artículo y lo guardé en una carpeta que yo tenía, como si fuese una fotografía o algo, era un álbum pues de artículos que me interesaron. Y así lo tuve guardado mucho tiempo, hasta que años después, gracias al internet, pude encontrar la fuente y la rescaté. Este artículo del mundo desencarnado, creo que incluso grabé un audio, no recuerdo, voy a ver si está entre los podcasts y a ver si lo puedo vincular. Está allí en internet. De hecho, si me dan algunos minutos, creo que sí puedo hacerlo, se los puedo leer. Denme un par de minutos. Igual esa parte la edito. Aquí lo tengo. Procedo a leerlo. El 17 de abril, y obviamente tanto por el título como por la fecha llamó mi atención. Jueves Santo del año 2003. El Papa envió al mundo católico su carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, en la que vuelve a recordarnos que la Eucaristía no solo es el núcleo del misterio de la Iglesia, sino también que ese pan y ese vino
por el milagro de la transubstanciación, son presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo, y que el acontecimiento que sucedió en la Palestina de hace 2000 años, bueno, más de 2000 años en este caso, la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, vuelve a encarnarse, a hacerse presente todos los días, en ese misterioso fundamental de la vida de la Iglesia. No es mi designio hablar aquí de las páginas controvertidas de la encíclica en relación con la comunión con otras iglesias. Debate que, por la manera en que la prensa suele descontextualizar las frases, se ha vuelto confuso, sino el preguntarme ante ustedes, ¿por qué el Papa tuvo la necesidad de enviar una encíclica eucarística? Me parece que se debe a que la catolicidad, sometida a la percepción que nos marca la era de los sistemas, que es un subproducto contemporáneo de la tecnología, nos impide ver la profundidad de ese acontecimiento, lo que de alguna forma significa un proceso de desencarnación de Cristo y en consecuencia del mundo mismo. Esto, que en la encíclica papal es una institución que aún no llega a desarrollarse con todo el peso de la conciencia en la Iglesia, de ahí sus tremendas contradicciones, mientras busca mantener vivos los signos de una Iglesia que preserva la encarnación, pacta, al mismo tiempo, con un mundo cuyos valores constantemente la niegan. Fue visto claramente por Iván Illich, cuyo pensamiento hunde sus raíces en una teología y en una historia de la encarnación. En una carta escrita a su amigo, el científico Helmut, poco antes de su muerte, con esa forma apofática, casi elíptica, con la que Illich solía exponer sus ideas, habla de esta desencarnación del mundo, que cuando escribía en alemán llamaba Auswendung, o en inglés Disbanding, acuñada por su maestro Karl Polanyi, y que, a falta de un buen equivalente en español, habría que traducir por desincrustación, desempotramiento o desencastramiento. Para la mayoría de nosotros que nacimos en la era de la desencarnación, es decir, en la era de los campos de exterminio nazi, de los gulags soviéticos, de Guernica, de Vietnam, de Irak, del dominio de las instituciones, del automóvil, de la televisión, del genocidio, del proyecto Genoma, Internet y la clonación, esta percepción de Illich parece difícil de entender, como es difícil de entender el énfasis que el Papa ha puesto ahora en la Eucaristía. Sin embargo, tanto Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, como Illich, que en la intimidad tenía serias críticas a las formas prevaticanas y ambiguas con las que el Papa suele ejercer su pastoral, pertenecen a esa última generación que vivió el brutal cambio de un mundo encarnado a uno que se desencarnó. En otro tiempo, abre Illich su carta a Helmut pensando en su próxima muerte. Eh, Illich murió, si no me equivoco, de cáncer de garganta. Duró mucho tiempo, digamos, haciéndole frente, pero fue bastante necio y no quiso atenderse de forma tradicional porque él tenía ciertos disensos, ciertos cuestionamientos filosóficos, éticos y sociológicos con las instituciones de salud. Pero bueno, es tema para otra ocasión. En otro tiempo, quien moría abandonaba el mundo. Hasta ese momento había estado en él. Nosotros dos, Illich y Helmut, pertenecemos a la generación de quienes todavía llegaron al mundo, pero que hoy están amenazados de morir privados de suelo, es decir, sin fondo, en un abismo. De manera contraria a los miembros de todas las generaciones, nosotros vivimos la ruptura con el mundo. En tiempos antiguos, incluso aquellos que renunciaban al mundo, que se exiliaban, que eran ermitaños, y se ponían al margen de él, que, no sé, se encerraban en un convento, en un monasterio, llevaban el peso de este mundo redimido en su carne. Cada parte de la creación, olores, sabores, sensaciones del cuerpo, estaban en la piel como parte de ese mundo en el que Cristo se encarnó para devolverle el sabor del paraíso. Quienes se inclinaban ante el misterio eucarístico no solo veían en él el pan y el vino, sino a Cristo mismo, encarnado, participando en dos de las partes más elementales de una cultura. Ese mundo en el que Illich y Wojtyla nacieron,
Repentinamente se esfumó. Bueno, no repentinamente, fue gradual, pero vamos a ver por qué. El cuerpo, ese cuerpo que tenía íntimas relaciones con el mundo, se desencarnó. Dejó por los poderes de las instituciones, de la tecnología deificada y ahora de los sistemas, de estar en él. Se desincrustó de la historia, dejó de ser una carne de relaciones íntimas con el mundo. Todo el mundo empieza a ser destruido en su carnalidad y administrado por aparatos, todos nuestros cuerpos sometidos a las instituciones tecnológicas, que a su vez están manejadas por aparatos. Yo no soy si no me ampara una credencial que lleva mi fotografía, y no existo sin una clave llamada Kur. Paul Celan, el poeta que más amaba a Illich, ese hombre que vivió a través de la tecnología nazi, la misma que ampliamente desarrollada hizo los recientes bombardeos en Irak, los primeros procesos de la desencarnación en los cuerpos de los judíos de Auschwitz y que años después terminó suicidándose en las aguas del Sena, fue muy sensible a esta realidad de la desencarnación. Su mejor poesía, tan profunda como él, no, tan profunda, bueno, sí como él, y como el dolor que le introyectaron en su cuerpo despojado, revela que el pasado, ese mundo, también descrito por los mejores cuentos de Isaac Babel, en el que las comunidades judías experimentaban la encarnación, se volvió polvo y solo puede ser recordado. El mundo de la encarnación nos revela de alguna forma la dolorosa poesía de Klein, ya ni siquiera yace enterrado bajo las capas de los escombros en las profundidades del suelo. Ha desaparecido bajo el espectro de los sistemas y de los expertos, como la frase que borro con mi tecla de mi computadora que dice suprimir. Lo que el Tercer Reich era, dice Illich en su carta, todavía propaganda del poder tecnológico, se vende hoy como menú de computadora, o como seguro, o como asesoría estudiante, o como terapia tanatológica, anticancerosa o de grupo. Nos privan, decía un jesuita que entubado en un hospital médico le prolongaban innecesariamente la vida. Nos privan de nuestra propia muerte. Pero también, bajo el peso de la era de los sistemas, de las minúsculas informaciones, de las amabilidades administrativas, de los consejos profesionales, de la publicidad y de la necesidad de los servicios, de los manuales, de los libros de autoayuda, de los facilitadores, se nos priva de nuestra existencia, de nuestra realidad encarnada. La realidad sensorial, vuelve a la carta de Illich, está cada vez más recubierta por mandos sensoriales para ver, oír y saborear. La educación para sobrevivir en un mundo artificial comienza en los primeros libros escolares, cuyos textos solo son modos de empleo de gráficas, que nada tienen que ver con el mundo encarnado de los sentidos. Esta educación concluye con la dócil predisposición de los moribundos a no juzgar su estado más que por los resultados de las pruebas de laboratorio. Entidades abstractas, excitantes y colonizadoras del alma han recubierto la percepción del mundo con un acolchado plástico. Lo noto cuando hablo de la resurrección de los muertos con los jóvenes. Su dificultad no reside en una falta de confianza, sino en el carácter desencarnado de sus percepciones, dentro de un modo de vida en constante distracción de la carne. Juan Pablo II tiene razón al volver a recordar el mundo católico el misterio eucarístico, en el que la encarnación de Cristo y la redención del mundo de la carne se revela y se hace presente. El problema que tiene, y con él toda la iglesia habitada también por la desencarnación, es como nos devolvemos la percepción que nos permitiría no solo volverla a ver, sino experimentarla con todo el peso de nuestros sentidos y de nuestra pobre carne despojada. ¿Qué propuesta tenemos que hacer a nosotros mismos y al hombre de un mundo desencarnado en el que estamos inmersos? Illich simplemente dejó esta reflexión, que recuerda con nostalgia ese mundo que algún día tuvo ese magnífico y profundo peso de la carne y el suelo, y que nos invita a una ascética de los sentidos en un mundo artificial. En un mundo hostil a la muerte, tú y yo, le dice a Helmut, ya no nos preparábamos para que la muerte nos acoja, pero sí todavía para una muerte intransitiva. En la ocasión de su 70º aniversario, celebremos la amistad que nos permite alabar a Dios por la realidad sensible del mundo a través de nuestro adiós a ella, por la realidad sensible del mundo.
Como les comentaba, este artículo me llamó bastante la atención y tardé mucho tiempo en comprenderlo. Pasó la universidad, pasó un tiempo más, pasó la maestría y solamente hasta después de mi fallida primera maestría fue cuando le entendí. Fue cuando, no entenderlo, entenderlo es relativamente fácil, comprenderlo, encarnarlo, poder comprenderlo con mis propias sensaciones, poder sentirlo. Tuve dificultades para compartir este texto con un doctor en sociología, pero era muy necio. Él insistía, citando no me acuerdo qué autor, de que todos los seres encarnamos diferentes roles, en fin. No llegamos a un acuerdo. Me dijo que explorara más bien por el lado de la filosofía, pero que el tema en el que estaba yo intentando abordar correspondía más a la filosofía, que me decía que me enfocara más a cuestiones sociológicas y que recurriera a autores con teoría social más fundamentada o más fuerte, no fuerte, más sólida que a Javier Sicilia. Entonces luego fui a Iván Illich y luego de Iván Illich me llevó Karpolani, si no mal recuerdo, y este hombre que hablaba de la tercera vía, pero no me acuerdo de él, ahorita no tengo muchos autores de sociología en mente, pero sí teníamos estas diferencias. Lo quería tomar más por el lado de la alienación, obviamente, que era lo que a lo mejor él me podía entender por el lado de Marx, ¿no? De cómo el obrero está alienado de su obra, pero también esta alienación, el sistema en el que habitamos nos la ha extendido a alienación familiar, alienación con el mundo, con nuestro trabajo, con otras personas, etcétera, etcétera. Porque yo en este momento no estoy hablando con otra persona frente a frente, no estoy interactuando, no la veo, no la escucho, no la huelo, no siento sus golpes en la mesa. Solo soy como un espectro que susurra, si es que me escuchan de fondo. Solo soy una imagen que mueve la boca y tal vez me escuchen, si acaso me están viendo. La existencia digital. Es curioso cómo Sicilia en este texto no concebía todavía las redes sociales y no veía cuánto podría volverse más crítico esta desencarnación. A ver, una parte por la cual me costaba trabajo comprenderlo es que este Iván Illich se refería un poco más a la realidad del primer mundo, de alguna parte de Europa, de Estados Unidos, de Reino Unido, ¿no? A un mundo más anglosajón, más, ¿cómo le dicen ellos? Más laico, pero hay otro término que ahorita no, más secular. En un lugar como México, Latinoamérica, incluso España, donde donde la religión sigue teniendo mayor peso, donde se vive más a menudo, donde hay creencias mágicas y místicas, digamos que esto tardó mucho más tiempo en llegar. Digamos que había una resistencia inconsciente de la sociedad a desencarnarse, pero aunque tardó 10 o 15 años, poco a poco está llegando. Y sí, yo me he percatado con los más jóvenes, o sea, los que son más jóvenes que yo, incluso de algunos de mi propia generación, que ellos no, no comprenden, o sea, se los intentas explicar y no logran sentirlo. ¿En qué consiste el misterio de la comunión? O sea, el hecho de que un católico cuando comulga, cuando recibe el pan y el vino en su boca por parte de un sacerdote, no está consumiendo una oblea y un poco de vino, no, está su Dios se ha dividido y se ha manifestado en cada una de esas obleas. Y al momento de consumirlo, ingresa él, comulga con él, hay una comunicación perfecta, o sea, se llena de Dios en ese momento, está de vuelta en gracia. Es una experiencia divina, tal cual. Para muchos es una experiencia mundana y sin sentido, pero es eso, o sea, para el católico es una experiencia divina, está comulgando, está en comunión, está en contacto íntimo con su Dios. Por eso es algo tan sagrado, tan fundamental. Toda la misa, todo el rito de la misa es para ese momento. Se construye para ese momento, para
suplicar e invocar a que Dios, por el milagro de la transubstanciación, se manifieste y esté contenido en ese pequeño objeto y comulgue en ese momento con sus fieles, con su rebaño. Pero esto para muchos suena absurdo, o sea, simplemente no logran comprenderlo, sentirlo. Les digo, yo tardé mucho tiempo en comprenderlo a un nivel sensible. ¿Qué implica estar en comunión con otra persona? Lograr esa comunicación perfecta. Yo tengo una dificultad sensible. Generalmente estoy un tanto, a ver, estoy un tanto aislado del mundo, pero también estoy encarnado en él. Pero me percato de que estoy aislado en ocasiones. Desde mis lentes siento que me protegen, pero también me separan del mundo. Y aunque yo estoy un tanto ausente de él, intento salirme a veces un tanto de la rutina y sentir al suelo bajo mis pies. El esfuerzo, el contacto, el calor, la tierra, el sol, el agua. Pero la mayor parte de la gente va como autómatas, como zombies por el mundo. Y se lo pregunté y le decía a algunas personas si ellos estaban satisfechos con ser unos autómatas que simplemente recibían órdenes y decían que sí. Hay una obra de teatro llamada El Juicio Final. No me acuerdo quién es el autor. La representamos una vez para una materia. Ya hace años. Fue en bachillerato, de hecho. Ya andaba con estas ideas de el mundo desencarnado y fue cuando me empezó a llamar el tema del existencialismo. De ahí, obviamente, también salté a John Paul Sartre y a otros autores para intentar comprender más acerca de esto. Y John Paul Sartre, como obviamente como ateo, o agnóstico quizás, dependiendo, pero decía que el mundo solo, bueno, más bien, que la vida solo tiene sentido si tú se lo das. O sea, que el sentido de la existencia es definido por uno mismo. Que el ser humano es libre, pero esa libertad le aterra. Por eso está tan dispuesto a que otros le digan qué creer, qué hacer. Pero ahora ya ni siquiera es que ni siquiera es que nosotros aceptemos que otros nos lo digan. Simplemente ya está. O sea, crecemos allí y aceptamos realidades ajenas, heredadas, y simplemente mucha gente no se detiene a preguntarse acerca de muchas cosas porque o los angustia o simplemente no tienen tiempo, no tienen ganas, están saturados por su trabajo y tal vez antes los podía culpar, pero ahora no los culpo justamente también por lo que menciona este libro, es que están saturados, 2 horas y media de traslados de su casa a su trabajo y viceversa. Y luego están en una sociedad que los impulsa, en un sistema que los impulsa a estar viendo videos, escuchando música, escuchando podcasts mientras manejan. Entonces, dejan poco tiempo, poco espacio para el silencio, para ese silencio y esa oscuridad que te hace encontrarte contigo mismo y preguntarte y cuestionarte las cosas. No, están eternamente adormecidos, distraídos, enajenados por ruidos, por estímulos, porque muchas veces el podcast, muchas veces lo que decimos ver, lo que decimos escuchar, solamente es ruido de fondo. No lo, no le prestamos nuestra atención, no nos comprometemos con él. Y yo lo noto en mis alumnos. O sea, no estoy culpándolos, pero los noto que a veces es que es una experiencia tan curiosa. Les pregunto, ¿sí me expliqué? Y me dicen, sí, profe. Y luego les digo, es que a veces no sé si me estoy debrayando mucho en lo que quiero comunicarles. Y necesito también su retroalimentación, pero ciertamente ellos vienen de una realidad, de una historia, no, de una realidad no, de una historia de vida diferente a la mía. Entonces, sus inquietudes y sus preocupaciones son diferentes a las mías. Entonces les digo, yo tardé mucho tiempo en comprenderlo. Lo comprendo y lo entiendo ahora. Quizás no lo explico tan bien porque es una cuestión sensible, no es tanto una cuestión intelectual. Y voy a ver cómo encadenarlo con lo que nos dice aquí el autor. Y les digo, con ellos fue más temprano que con nosotros los latinoamericanos, por diferentes contextos de vida, ¿no? Pero esto que menciona, lo de la desencarnación en el caso de Illich y en el caso de Sicilia,
Y la degradación espiritual, pues bueno, ya es algo que también está alcanzando a las clases medias y altas de los países latinoamericanos. Ok, elevación y degradación espirituales. Paso al resumen y me extiendo. Voy a leer esto, no es parte del resumen, pero me gusta. El hueco del tamaño de Dios. Poco antes de su muerte, en 1662, el filósofo francés Blaise Pascal escribió un párrafo que a menudo se parafraseaba del siguiente modo: en el corazón del hombre hay un hueco del tamaño de Dios. Dice, existe un hueco, un vacío en todos nosotros que nos esforzamos por llenar. Si no se llena con algo noble y elevado, la sociedad moderna lo llenará rápidamente de basura. Incluso en Apocalipto, que tiene muchos errores históricos obviamente, habla acerca de un cuento, no sé si sea realmente un cuento prehispánico o si se lo inventaron, pero de todas formas eso no le quita su valor, que dice que los animales vieron al hombre que estaba muy triste y angustiado porque era torpe, porque era débil, porque era casi indefenso. Entonces se apiadaron de él y poco a poco se acercaron y le fueron otorgando diferentes dones. El zorro le dio, obviamente no era un zorro, era otro animal, pero bueno, el zorro le dio su astucia, em, la tortuga le dio su perseverancia, el burro le dio su fuerza y su resistencia, etcétera, etcétera. Muchos animales le dieron múltiples dones. Y entonces el hombre se fue muy feliz, corriendo por todo aquello que le había sido concedido. Y sin embargo, el búho, que había permanecido callado todo el tiempo y cuyos ojos pueden ver cosas que son invisibles a los demás, porque lo esencial es invisible a los ojos, se quedó muy serio y muy preocupado, y después de que los animales dejaran de congratularse por el bien que le habían hecho al hombre, le preguntaron que por qué se comportaba de esa manera. Y el búho dijo que porque había observado en el corazón del hombre un agujero un vacío que era incapaz de ser llenado por nada, y eso le preocupaba profundamente. Hace referencia también a esto. El hueco del tamaño de Dios, si no lo llenamos con algo noble, con algo elevado, se terminará llenando de basura. Nuestro tiempo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro intelecto. Y aquí vamos a ver el tema del arte. Cuando las personas ven actos moralmente bellos, se sienten elevadas, elevadas a una dimensión vertical que podría llamarse divinidad. Cuando la gente ve actos moralmente repulsivos, se siente arrastrada hacia abajo o degradada. Aquí se pone un poco moralista perdón, estoy al pendiente, se pone un poco moralista nuestro autor. Este es hasta ahora su capítulo más personal. Yo lo vinculo mucho con el arte y les decía en la parte que borré que en lo que respecta al arte yo tengo una visión bastante clásica. No que me guste el arte clásico per se, sino que yo considero arte aquello en el que el autor primero busca la perfección, ha trabajado su técnica hasta depurarla lo más posible y busca que su obra sea perfecta. Sabe que no lo va a hacer, pero busca la perfección de la técnica. Generalmente busca comunicar algo sencillo, complejo, pero busca comunicarlo de una manera que sea, de una manera sensible, que conmueva al espectador, que sea sublime, que cuando tú lo veas te detengas a observarlo, que te llame la atención, que sientas que te está comunicando algo. Puede ser lo más nimio, puede ser una mujer abrazando a su hijo, algo sencillo, pero poderoso por la forma en la que está representado, te conmueve. Puede hablarnos acerca del lugar del hombre en el cosmos, como a lo mejor el cosmovitral, por decir algo, independientemente de si les parece una buena o mala obra, pero está comunicando algo. Para mí quizás no es tan importante per se lo que comunica, sino cómo lo comunica. A través de la búsqueda, a través de la perfección, a través de una técnica que ha sido trabajada, estudiada y pulida. Y esto lo hace de manera, logra ser sublime.
Y ahí yo tengo un conflicto igual que Avelina Lesper, les recomiendo que la escuchen, que la lean, con el mal llamado arte contemporáneo, porque contemporáneo es una etiqueta de lo que es actual, ¿no? Y eso cambia año tras año, década tras década. Pero el arte, pues hay otro nombre, no sé cuál sea el término, pero nos referimos a esos artículos que salen de repente de que se vende la obra invisible o el famoso plátano que está pegado con una cinta gris a la pared. Eso para mí no es arte, eso es una estafa, eso es venderte humo. Porque luego muchos artistas, pseudoartistas o aprendices de artistas modernos buscan que el arte sea performativo y yo considero que la obra debe sostenerse por sí mismo, que no necesita ser ni explicada ni que no, y que no debe de respaldarse por un autor o por un nombre o por un espacio. Que no todo lo que está en un museo es arte y que no todo y que no y que hay arte que está fuera de los museos también. ¿Me explico? Bueno, o sea, por ejemplo, el cine el cine es una de las bellas artes, al igual que lo es el cómic, al igual que son los videojuegos. Pero igual como dentro del cine tenemos a lo mejor el Padrino o Ciudadano, ¿cómo es el Ciudadano Kane? Citizen Kane, entre otras tantas películas, o Nosferatu. Pues también tenemos Rápido y Furioso 10, 11, no sé en cuál vayan ya. También tenemos muchas producciones de Marvel, ¿no? Que son malas, que son mediocres, que distan mucho de la perfección, ya sea en el guión, ya sea en los efectos especiales, ya sea no son ambiciosas, no son rompedoras, no se arriesgan, no son honestas. Se estructuran más a través de las reacciones del público que de una visión de autor. O sea, no es tanto lo que se quiere comunicar, es un espectáculo vacío, es algo performativo. Ya después hay quienes le intentan componer con una sobrelectura. Me recuerda mucho a esa, no es una escritora, a esa periodista, comillas también, que intentaba ver en un saludo entre la Capitana Marvel y Valkyria una represión de un deseo, de una relación lésbica. Eso solamente ella lo vio y la verdad sí fue, ay, buscarle tres pies al gato, por decir algo. O sea, ya fue demasiado rebuscado y es simplemente ahí cuando quieres meter una agenda y justificar un mensaje a través de un acto mediocre, a través de una puesta en escena que no conmueve, que no comunica. Pero es eso, también mucho del arte, este arte moderno, eh, se intenta mantener tras un discurso, tras un espacio, o en este caso tras políticas eh, políticamente correctas, ¿no? Como las políticas de porque soy una mujer perteneciente a una, no sé, a una minoría. Ya es, bueno, los indígenas no son así, ya menos que sea Tenoch Huerta, ese sí, vaya, cómo ha explotado la representación y el victimismo. Él se ha beneficiado mucho del victimismo. Pero sí, o sea, se tienen que escudar detrás de esas cosas para intentar decirnos que su obra es valiosa, pero no, realmente muchas veces mediocre o mala. Y Tenoch Huerta, vaya que intentó sobrevendernos Black Panther Wakanda Forever como el gran evento y como una gran obra de inclusividad, pero la mayoría de la gente ya se olvidó de esa película. E incluso otras que no son tan buenas como Terminator 2, la gente la sigue recordando y la sigue viendo, incluso Volver al Futuro. ¿Y por qué? Porque ya es, aparte de los tiempos en donde tenemos menos producciones, había menos saturación mediática, pero ¿por qué unas obras se vuelven atemporales y volvemos a verlas y otras son como, no sé, como una producción en cadena, una producción en serie? Al igual que existe la comida chatarra, existe el cine chatarra. Podemos verlo de esa manera. Una cosa es degustar, apreciar cualquier bocadillo, cualquier platillo y degustar desde el aroma, cómo se deshace en la boca, los sabores, la textura, la resistencia, la temperatura, su presentación, los efectos que va teniendo poco a poco en el paladar. Y otra cosa es comer una hamburguesa de McDonald's. O a mí con el café, una cosa es tomarme un café caliente que tiene esa pequeña película aceitosa, que tiene cuerpo, que es amargo, que es fuerte. Ven, es que ok, esa experiencia sensible es justamente lo de la encarnación, lo de estar en contacto con el mundo. A simplemente,
tomarte un Nescafé, perdón, Nescafé no es personal. Ah, sí es personal. Bueno, hay peores cafés que el tuyo, pero que tomarte un Nescafé que es amargo y que tienes que echarle 2 o 3 cucharadas de azúcar para disfrazarle un poco sabor, pero el mate es el sabor, o sea, no estás tomando un café, estás tomando una bebida con un ligero sabor a café y azúcar. Por eso no me gusta también, por ejemplo, pues no sé, las malteadas supongo que te venden en Starbucks, porque eso no es café, ni siquiera es muy bueno su café, lo he probado y me ha causado gastritis, ni siquiera es muy bueno, o sea, está debajo de capas y capas de azúcar y de colorante, bueno, más que de colorantes, de saborizantes, y a lo que menos sabe es a café, y está muy sobrevalorado. Yo puedo pagar por un café de Starbucks para usarlo el espacio como oficina, pero ya cada vez menos porque hay más ruido y ya no es tan cómodo como antes, pero no pago por su café, se me hace caro y no está tan rico, pero ese es mi gusto. Ya no soy un sibarita, pero hay cosas que intento disfrutar. Y les digo, yo tengo una dificultad sensible porque, por ejemplo, me cuesta trabajo a mí disfrutar los alimentos como parece ser que a otras personas les es mucho más fácil. Entonces yo me tengo que enfocar y me tengo que concentrar en lo que como, en lo que escucho. Por eso intento hacer una cosa a la vez. No puedo, en realidad dicen que nadie puede, pero no puedo hacer múltiples cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. Tengo que concentrarme en una cosa a la vez para hacerla bien. Es mi educación, es mi experiencia y así funciono yo. Y es una forma de trabajar que defiendo. Enfócate en el aquí y en el ahora. Y les digo, es algo con lo que también batallo con mis alumnos. Porque evidentemente a muchos de ellos les cuesta mantener atención durante más de 30 minutos, 40 minutos, pero tampoco no les estoy diciendo misa, o sea, no quiero que estén escuchándome durante 40 minutos. Generalmente escribo, explico, les pregunto si tienen duda, les dejo un ejercicio, o sea, si hay pequeños recesos entre exposición de información. No se trata de saturarlos, no se trata de aburrirlos. En fin, bueno, luego profundizaré quizás un poco más en el tema del arte. Una vida basada en el teléfono por lo general nos arrastra hacia abajo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que vemos en redes sociales o de lo que se ve en redes sociales no son conciertos, no es ballet, no es ópera, no es algo sublime. A veces hay gente que sí lo ve, pero la mayor parte de la gente ve cosas pornográficas en el sentido de que son cosas mórbidas, gente accidentándose, gente siendo agredida, gente sufriendo, gente diciendo idioteces, cantando idioteces. Es decir, muchos medios de comunicación y redes sociales nos han educado para que disfrutemos la basura, para que disfrutemos la comida y las producciones chatarra. No obras reflexivas, no te educaron para que disfrutes y valores iba a decir Tarkovsky. Bueno, no, este hombre, ay, no puede ser, al de Solaris, al de Stalker, ¿sí es Tarkovsky? Se me olvidó el nombre, no puede ser. Bueno, no te han educado para ese tipo de cine, ese tipo de obras. No, te han educado para... Bueno, La Rosa de Guadalupe es tan surrealista que es divertida, pero te han educado para eso, para... 100 mexicanos dijeron, y no sé ni siquiera que esté de moda, afortunadamente, no sé. Para espectáculos vacíos, sin sustancia, superficiales, transitorios, olvidables. Y así es gran parte del cine también. Esto cambia nuestra forma de pensar, sentir, juzgar y relacionarnos con los demás. Relaciones, pues sí, diría este Zygmunt Bauman, relaciones líquidas y relaciones gaseosas incluso, digitales. Es incompatible con muchos de los comportamientos de las comunidades religiosas y espirituales, algunos de los cuales han demostrado mejorar la felicidad, el bienestar, la confianza, la cohesión de grupo, según investigadores como David Desteno. He descrito 6 de estas prácticas y a continuación menciono esas 6 prácticas. Y bueno, obviamente iba a haber esta crisis en países como Estados Unidos y Reino Unido, que son tan seculares, que poco a poco van abandonando la religión. Claro, también tienes a grandes conservadores cristianos ortodoxos o cristianos de diferentes tipos, pero sobre todo, y sobre todo en las costas, que tienden más al ateísmo, que no creen en Dios, que reniegan de Dios y de las antiguas instituciones, pero muchos de ellos caen en supersticiones y en todo tipo de mezcolanzas New Age de que creen que, que los cristales te van a curar, que creen en que los campos magnéticos te van a curar,
O sea, que hacen una amalgama de todo, variopinta, inconsistente, ¿me explico? O sea, renuncian a las religiones, pero caen en las supersticiones. Y luego adoptan cosas que obviamente no les pertenecen de, sí, fui a no sé, bueno, fui a no sé a qué parte de México, pero a Oaxaca, no sé, por decir algo. Antes era el peyote a Real de 14, pero ahora son otras partes. Y hice mi viaje espiritual, probé la ayahuasca, güey. Dices, ay, pero ni siquiera fuiste con un chamán, no hubo un ritual de paso, no hubo una preparación, no hubo un compromiso, no hubo una comunión, simplemente fuiste y te drogaste. Eso es, mejor ve y consume LSD o la droga que te haga dar un viaje. O sea, no hay un respeto, no hay una investigación, no hay un respeto, no hay un compromiso con la cultura, con el entorno, con las personas que están allí. No, nada más fuiste a drogarte, no lo quieras, pero es lo que hacen, no lo quieras vender como una experiencia espiritual, porque solamente estás vendiendo humo, te estás engañando a ti quizás, o solamente quieres engañar a los otros, pero no. Y tristemente muchos de estos también, estos supuestos guías espirituales y chamanes, lo que terminan haciendo es abusando de esa pequeña posición de poder que logran obtener para abusar de otros, ya sea por dinero o favores de ya saben qué tipo. Que obviamente YouTube me va a censurar bastante este video, no me va a hacer shadow ban, o sea, no va a ser popular obviamente, pero tampoco quiero ya decirles, no quiero estar usando eufemismos para encubrir todas esas palabras, ¿no? Ok, en primer lugar, Emil Durkheim nos enseñó que los seres humanos se mueven entre dos niveles, el profano y el sagrado. Lo profano es nuestra conciencia ordinaria, centrada en nosotros mismos. Lo sagrado es el reino de lo colectivo. Los grupos de individuos se convierten en una comunidad cohesionada cuando participan en rituales que los hacen entrar y salir juntos del reino de lo sagrado. El mundo virtual, bastante mundano en sí mismo, en cambio, no estructura el tiempo ni el espacio y es totalmente profano. Esta es una de las razones por las cuales las comunidades virtuales no suelen ser tan satisfactorias, ni tan profundas, ni tan, bueno, pues, ni tan comprometidas. Son muy transaccionales, ni aportarnos tanto significado como las comunidades del mundo real. En segundo lugar, los rituales religiosos siempre implican movimientos corporales con significado simbólico, a menudo en sincronía con otros. Hay esta corporeidad, el baile, la música, la pintura, la plástica. El mundo virtual, digo, perdón, comer juntos tiene el poder especial para unir a las personas. Incluso el ir al cine. En Claudio Álvarez Terán, creo que así se llama, mm, tiene un video acerca del siglo antisocial, que habla acerca también de esto, de que mucha gente ya no va al cine como un fenómeno social, sino que ya no va tanto al cine y ve el cine desde su casa, en pareja o individualmente, pero incluso cuando estás en el hogar, ves a mucha gente que está viendo una película mientras también está viendo TikTok o está chateando. Entonces, ya no solamente es que no estés oliendo y experimentando el cine en colectivo, sino que ahora estás en un pequeño grupo y incluso con ese pequeño grupo estás aislado. Toda tu atención está puesta en un espacio más o menos de este tamaño frente a ti. Entonces, de eso habla también en ese video. Muchas referencias. Am, y en el mundo virtual es por definición incorpóreo y la mayoría de sus actividades se realizan de manera asíncrona. No son en tiempo real, no hay una reacción directa, no hay una reacción, no hay una acción y una reacción, sino que esta puede tardar mucho tiempo o no suceder hasta que tú vuelves a insistir. O puede ser totalmente unidireccional, donde solamente ves, donde solamente eres un espectador. En tercer lugar, muchas religiones y prácticas espirituales utilizan la quietud, el silencio y la meditación para calmar al mono saltarín, calmar a ese mono ruidoso. En el silencio puedes encontrarte y escucharte a ti mismo, pero evidentemente a mucha gente no le gusta lo que escucha, no le gusta verse a sí mismo. ¿Recuerdan? No sé si ya llegamos a esa parte, yo creo que ya hemos llegado. En la historia interminable, cuando a Treyu en la segunda puerta le platican que va a enfrentarse a su verdadero yo, mucha gente no es capaz de soportar su verdadero yo. Le asquea, le deprime o le irrita. No lo sé. ¿Cómo eres en realidad? Calmar.
al mono saltarín de la conciencia ordinaria y abrir el corazón a los demás, a Dios o a la iluminación. El arte nos acerca a lo sagrado. Los ángeles son de una belleza tan perfecta que su simple visión nos dejaría ciegos o locos, o nos deprimiría por no poder poseer algo tan hermoso. El arte nos acerca a lo sagrado, y la perfección es símbolo de la divinidad. Se ha demostrado que la meditación fomenta el bienestar. Incluso la meditación regular breve en contextos totalmente laicos. La vida basada en el teléfono, por el contrario, es una serie interminable de notificaciones, alertas y distracciones que fragmentan la conciencia y nos enseñan a llenar cada momento consciente con algo de nuestro teléfono. Tengo por ahí unos contenidos que me gustaría compartir con ustedes más adelante. En cuarto lugar, una característica definitoria de la espiritualidad es la trascendencia del yo. Hay una red de estructuras cerebrales, la red neuronal por defecto, que se vuelve menos activa durante los momentos de trascendencia del yo, como si fuera la base neuronal de la conciencia profana. Las redes sociales mantienen el foco en el yo, en la autopreservación, la marca y la posición social. Están diseñadas casi a la perfección para impedir la trascendencia del yo, es decir, están diseñadas para que no trascendamos el yo, para que seamos egoístas, para que seamos poco empáticos. Entonces no nos permiten trascender a nuestro propio yo, a nuestro egoísmo y poder pensar en el otro. Eso también explicaría por qué ahorita cuesta tanto trabajo vivir en pareja, porque uno no está dispuesto a escuchar al otro, a sentir al otro. Ya ni siquiera, es que ni siquiera es la palabra sacrificarse, es a negociar o a interactuar o a acordar, a dialogar con el otro. ¿Me explico? Por eso quizás muchas personas, sobre todo mujeres, me platica mi esposa, muchas mujeres están teniendo relaciones intelectuales, emocionales con ChatGPT. No encuentran satisfacción con su pareja o con sus pretendientes a nivel intelectual y emocional y tienen que refugiarse en un algoritmo, en una inteligencia artificial, en un compilador de lenguaje que te dice lo que quieres escuchar porque lo estás entrenando para eso. Pero es algo muy condescendiente, no es una persona con sus defectos y sus virtudes, es simplemente te va a decir lo que quieres escuchar y no te cobrará mucho, pero se puede volver adictivo también. Y vas a reemplazar a las personas por eso. Porque, ¿qué preferimos escuchar? ¿Mentiras complacientes o verdades dolorosas? Ya lo saben ustedes. Y bueno, hay muchas películas que tienen que ver con el transhumanismo y que hablan justamente acerca de esto, ¿no? Creo que la de Her se trata acerca de eso. Pero bueno. En quinto lugar, la mayoría de las religiones nos instan a ser menos sentenciosos, a no juzgar al otro, a no ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Pero las redes sociales nos animan a evaluar a los demás a un ritmo insólito en la historia de la humanidad. Las religiones nos aconsejan ser más lentos en enfadarnos y más rápidos en perdonar. Pero las redes sociales fomentan lo contrario. Ser rencoroso, no te quedes así. Funa, exilia, critica, insulta, da dislike, exhibe, juzga. En sexto lugar, la grandeza de la naturaleza es una de las vías más universales y accesibles para experimentar el asombro reverencial, una emoción estrechamente ligada a las prácticas y el progreso espirituales. Claro, si uno observa la maravilla de la naturaleza en un océano bravo, que ahí está la tormenta cerca de ti, o sentir una tormenta cayéndote, el frío intenso, la lluvia, el viento, el aire, esa salinidad, ese frío tocando tu cuerpo, haciendo estremecerte, claro, ahí a lo mejor sí, sí puedes sentir que estás en el mundo. Pero si vas a la playa y la playa está saturada y no y tienes que pelear por cada metro cuadrado y hay música a todo volumen y hay un ruido constante y distracciones, si estás en el celular, pues no vas a tener ese tipo de experiencias, va a estar distorsionado, fragmentado. Ojo, que tampoco estoy diciendo que corran a la gente que toma un par de días al año para estar a la playa. Y bueno, esa es la forma en la que ellos se
Se desahogan, ¿no? Se desestresan de su realidad cotidiana. No nos gusta, pero hay que entender por qué y hay que, pues, dialogar, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo, no se trata de censurarlos o exiliarlos, porque no, eso no es, no soluciona nada, solamente confronta. Un simple paseo por un entorno natural, que en muchas ciudades son escasos, hay pocos áreas verdes, puede provocar la trascendencia del yo, sobre todo si prestamos mucha atención y no estamos pendientes del teléfono. El asombro ante la naturaleza puede ser especialmente útil para la generación Z, por eso el chiste de ve y toca césped, porque contrarrestra la ansiedad y la cohibición provocadas por una infancia basada en el teléfono. Quizás por eso disfruto el calor, porque es intenso, porque quema. A veces, ahorita salgo a la calle y puedo sentir como el calor del pavimento se levanta y me quema el rostro. Puedo sentir mi sudor quemándome el rostro. No es una sensación placentera per se, pero vaya, me hace recordar que aquí estoy. Ah, hay un hueco del tamaño de Dios en cada corazón humano, o al menos muchas personas sienten un anhelo de significado, conexión y elevación espiritual. Una vida basada en el teléfono suele llenar ese hueco con contenidos triviales y degradantes. Los antiguos nos aconsejaron que eligiéramos mejor a qué nos exponemos, y en lugar de atascarte con comida basura, aliméntate bien. Y no solamente tu cuerpo, también tu mente. En lugar de saturarnos con programas basura, practica el silencio, permanece en silencio. Puede ser que te sientas angustiado porque las redes sociales son adictivas y como cualquier adicción hay síndrome de abstinencia. Pero practica el silencio, permítete hacer eso y procura que aquello que escuches sea algo valioso, algo que te nutra. No está mal ver cosas tontas y divertirnos, como no está mal de repente comerte un chocolate o tomar un vaso de refresco, yo qué sé, de vez en cuando, pero no todos los días, no a todas horas, no todo el tiempo. Es decir, hasta el agua fría, en determinados contextos, el agua pura y fría sabe bien, se puede disfrutar si dedicas el tiempo a disfrutarlo. No es el tiempo, es el tiempo y la atención. Con esto concluye la tercera parte, en la que he expuesto los perjuicios de una infancia y de una adultez basada en el teléfono. Ahora estamos listos para hablar de lo que podemos hacer al respecto en la cuarta parte. Plantearé que podemos cambiar las cosas si actuamos juntos. Bueno, toca regresar a lo que es el siglo de la soledad. Me toca hablar un episodio acerca de ello. Y como ven, mucho de lo que aquí les estoy diciendo no es nuevo. Seguramente ya lo han visto en memes, lo han visto en videos, pero lo está integrando en una sola parte. Hemos hablado acerca de arquitectura hostil, de ciudades hostiles, de cómo en muchas ciudades modernas que han adoptado modalidades norteamericanas, hay pocas áreas verdes, hay pocos espacios de calidad para la población. Se prevalece, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Donde son transaccionales, en donde vas a gastar, no a donde vas a convivir, donde vas a interactuar con otras personas. No, 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 es... Por eso incluso la antigua construcción de las ciudades coloniales en México y precoloniales también, bueno, estaba el templo, por ahí estaba el Palacio Municipal, pero tenemos el templo, tenemos la plaza, tenemos los jardines, tenemos la orquesta, era un punto de encuentro, de convivencia, de estar sentados y no te cobraban por estar allí. Podías gastar, pero también podía ser mínimo. En cambio, los centros comerciales no es a que estés sentado y disfrutes, es a que vayas y consumas, que cómprate un chocolate, que cómprate una hamburguesa, que cómprate un refresco, que unas palomitas, que una ropa, ¿me explico? No vas allí a convivir, vas allí a consumir. Y es muy diferente. Pero bueno, pero sí también se necesita la presencia. Entonces, estoy considerando el abrir un círculo de, no sé si de lectura, o de reflexión filosófica, no sé cómo llamarlo, la verdad. Y hay que armar no sé, no sé cuánta gente haya aquí en esta colonia interesada en el tema, interesada en el tema. Tendría que plantearlo y organizarme bien para dedicarle tiempo y comprometerme con ello. Hacerlo también de manera virtual. El problema es que allí no escribimos tan rápido como para expresar ideas complejas de manera ágil y profunda. Y además es justamente esto, se trata también de recuperar la compañía, la interacción.
¿para qué escucharme únicamente? Si, por ejemplo, pudiéramos comentarlo con un café o un café helado, si prefieren, ahorita por la cuestión del calor, ¿no? En fin, sigamos adelante. Escuchen, por favor, los episodios de La historia interminable. El siguiente será un capítulo de El siglo de la soledad y después de eso va a tardar algo de tiempo, pero hablaremos acerca de qué podemos hacer para revertir esta tendencia. Ya por fin terminamos con el capítulo 8. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto.